Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. En México, creíamos haber enterrado el fantasma del fraude electoral. ¡México despierta! ¡Esta sí es la encuesta! ¡México despierta! ¡Esta sí es la encuesta! Que las viejas prácticas como el acarreo, el relleno de urnas y los votos dictados desde el poder eran cosa del pasado. Si estos procesos, los electorales, no se realizan debidamente, una persona puede asumir, puede creer que su proyecto de gobierno puede sernos impuesto sin importar lo que pensemos. Pero hace unas semanas, el pasado volvió, pero disfrazado de elección judicial. Al menos, así ha quedado acreditado por las autoridades electorales, quien han evidenciado que en la jornada electoral del 1 de junio, las casillas zapato, las votaciones uniformes, las boletas marcadas sin doblar y casillas con más votos que electores aparecieron en una elección en la que nacería el nuevo Poder Judicial. Esta elección también trajo de vuelta prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de nuestro sistema electoral. Como se verá, por ejemplo, en el cómputo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes irregularidades: la inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casillas sin lista nominal, tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos y evidente inducción al voto mediante el uso de acordeones. Si bien estos casos representan un porcentaje relativamente bajo del total de casillas instaladas, apenas el 0.97%, se trata de conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejen la voluntad ciudadana. Es Arturo Castillo, consejero electoral del INE, quien la tarde del 15 de junio hizo resonar sus palabras en la llamada herradura de la democracia, al poner sobre la mesa el cúmulo de irregularidades cometidas en la jornada electoral y llamar a no validar la elección judicial. En una exposición que quedará para la historia, el consejero dimensionó la operación acordeón puesta en marcha en la elección. Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones. Y el problema es evidente. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional. Se refería a los acordeones no orgánicos, es decir, a los que no fueron hechos por los propios electores, sino elaborados en imprentas para distribuir de manera masiva antes de la elección con los nombres y números de los candidatos por los que se debía votar, y mismos que al final resultaron ganadores. Antes de la elección se denunció su existencia y entrega casa por casa, en mercados y en las calles. Se daba por hecho que ante una elección tan compleja como esta, donde había que escoger al menos a 34 candidatos en la elección federal, nadie los llevaría de memoria. Incluso, días antes de la elección, el INE dictó medidas cautelares en contra de su distribución. Hoy sabemos que al menos 37 modelos de distintos acordeones fueron realizados y distribuidos por lo menos en 23 entidades del país. El consejero habló de su efectividad. En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80% de los acordeones, y en los cargos de las salas regionales, la coincidencia es del 85% en promedio. Esto constituye un indicio de que, a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones, se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas. Ese domingo, a la voz de Castillo se unieron otros 4 consejeros electorales, pidiendo no validar la elección judicial ante el cúmulo de irregularidades: Claudia Zavala, Dania Rabel, Martín Faz y Jaime Rivera. De acuerdo con los 5 consejeros, la distribución generalizada de propaganda ilícita a favor de candidaturas determinadas pudo afectar de manera directa a la equidad de la contienda. La difusión de los llamados acordeones para votar y su probable uso en torno a las casillas fue el fenómeno más generalizado.
quizás el más grave, emprendido desde arriba. El punto es que detrás de todas esas actuaciones necesariamente hubo algún tipo de planeación y organización a cargo de personas que no podemos identificar y muy probablemente el uso de recursos que no sabemos de dónde provienen. Sobra decir que todas estas prácticas pertenecen a la herencia de un pasado autoritario cuando las elecciones en este país eran una simulación. Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía. Ese domingo en la sede del INE, a la voz de estos consejeros, difirieron 6 más, que argumentaron que las irregularidades solo se ubicaron en 818 casillas que representaron el 0.9% del total. Es la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien junto a Norma Irene de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell, Carla Humphrey y Uquipe Espadas movieron la balanza para validar la elección y entregar las constancias de mayoría a los candidatos ganadores. Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas que no está la certeza, no tenemos los dictámenes, la prisa, el tiempo nos lleva a declarar en un acuerdo este tipo de situaciones, reconocer una práctica que no convence a nadie y que por supuesto no debe de existir, contra más de 80,000 casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento. Poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral me parece una situación extrema y lamentable. Tadei, quien llegó al INE junto con Castillo y otros 3 consejeros por la suerte de una tómbola en la Cámara de Diputados, consideró que 80,000 casillas sin irregularidades le dan confianza a la elección. Y a esta voz se sumó la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que algunos de los consejeros del INE se extralimitaron de sus funciones, por lo que dijo es necesaria una reforma electoral. Está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta y ya en su momento la vamos a presentar porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos. Meses atrás, la promesa de quienes promovieron esta reforma judicial era que los ciudadanos tendríamos la oportunidad de elegir por voto libre y directo a jueces, magistrados y ministros para conformar los órganos judiciales, lejos de malos perfiles y de prácticas de corrupción. Pero el resultado fue una jornada con solo el 13% de participación ciudadana, la más baja de la historia, y con los acordeones como protagonistas de papel que hacen que hoy muchos comiencen a acusar que lo vivido fue una elección de Estado. Los acordeones, por supuesto, como una práctica absolutamente indebida, que lo que demuestra es una intervención ilegal y de Estado en términos de lo que significa atentar contra el voto libre. Lo dice Emilio Álvarez y Casa, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, exsenador y miembro de Somos MX, organización que busca constituirse en un partido político y quien es parte de otras más que exigen la nulidad de la elección judicial. Y así, aunque el INE reconoció irregularidades en casillas, anuló votos, abrió investigaciones que siguen en curso, la primera elección judicial de esta magnitud en el país y en el mundo sigue generando muchas dudas. ¿Estamos frente a una elección de Estado? ¿Es un ensayo de lo que podría venir en futuras elecciones ordinarias? ¿Qué posibilidades hay de anular esta elección? Soy Mariel Ibarra, es jueves 26 de junio del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. Yaret de la Rosa es reportera de política, cubre el Congreso de México y junto con Karina García ha seguido los pasos de la elección judicial desde la aprobación de las reformas, la conformación de los comités, las campañas y esta etapa de resultados. Yaret, tú estuviste en el INE el día que se validó la elección y que hubo esta discusión por las irregularidades. ¿Qué ejemplos representativos podemos tener de estas prácticas que la verdad es que ya parecían olvidadas? Hola Mariel, un gusto estar contigo en este podcast. Como ya lo platicabas, la principal y la más polémica fue el uso de los acordeones que se distribuyeron por todo el país. Y el problema fue que la totalidad de los candidatos que ganaron en órganos nacionales, como la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, el Tribunal Electoral y salas regionales, estaban en estas listas. El consejero Martín Faz dio algunos datos sobre ello. Por ejemplo,
Para la Corte, en 23.2% de las casillas ganaron los candidatos que estaban en los acordeones. Para el tribunal, en 51.5% de las casillas instaladas también ganaron los candidatos acordeón. Y para el Tribunal Electoral, en 57.7% de las casillas ganaron otra vez los candidatos acordeón. Otras irregularidades que se detectaron fueron las llamadas boletas planchadas. Oye, a ver, espérame, ¿qué son las boletas planchadas? Son aquellas boletas que no tenían ningún doblez, ese doblez normal que se hace cuando votas y lo metes en la urna. Es decir, que fueron marcadas después porque incluso tenían la misma caligrafía. También hubo las llamadas casillas zapato, donde todos los votos depositados fueron para una misma candidatura. Y una más fueron las casillas donde tuvieron más votos que las personas que están registradas para votar en esa casilla, o que tuvieron el 100% de los votos de los electores. Estos casos se registraron en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Oye, Aret, también en esa sesión se evidenció de nuevo la falta de controles de los comités de evaluación, ¿no? Pues hemos visto o vimos la intención de bajar a algunos candidatos ganadores que pues realmente no cumplieron con varios requisitos, pero que se tuvo que hacer hasta el día del Consejo General y no antes, en los controles que tenían que haber tenido los comités de evaluación. Así es. De hecho, hasta el martes, el INE tenía pendiente validar y entregar las constancias de mayoría a los jueces de distrito y magistrados de circuito. Los consejeros están revisando que los candidatos ganadores cumplan con todos los requisitos, como que hayan obtenido mínimo una calificación de 8 en la licenciatura de Derecho o que hayan obtenido 9 si es para una especialidad. Los consejeros están revisando minuciosamente las tiras de materia de los ganadores, algo que no hicieron los comités de evaluación y que tuvieron que haber realizado. Y hay algunos candidatos que tienen hasta denuncias. Por ejemplo, el domingo, cuando se aprobó la validez de la elección, la consejera Carla Hombrick nombró a 3 candidatos electos a magistrados que tienen denuncias de acoso sexual y laboral. Sin embargo, ese día el INE aprobó que ninguna candidatura electa era inelegible por su puesto de la 8 de 8 contra la violencia. Y aunque pidió no entregar la constancia de mayoría, pues esto no prosperó porque los consejeros no votaron por ello. A ver, ya dime algo. Los 9 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia o que la van a conformar, ¿estuvieron ahí? ¿Escucharon la discusión de los acordeones? Por ejemplo, ¿qué dijo Hugo Aguilar, el que será el nuevo presidente de la Corte? Sí escucharon parte de la discusión porque cuando llegaron aún no terminaba la sesión del Consejo General. En algún momento hasta la consejera presidenta Guadalupe Tadei se salió de la sesión para recibirlos. Al final, Hugo Aguilar, quien va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte, habló sobre los acordeones. Fue escueta su declaración y solo dijo que no sabía quién había hecho estos acordeones, pero que a él lo había elegido el pueblo, y hasta recalcó que a él no lo puso nadie, en referencia si Morena había intervenido en esta elección. México está cambiando. La reforma judicial se inscribe en este contexto de cambios profundos, sustentado en un diagnóstico compartido por todos en que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho. Por ello, reitero mi petición de un voto de confianza para la nueva Suprema Corte y el nuevo Poder Judicial. Oye, Yared, a ver, y ya que estamos con Hugo Aguilar y que has trabajado un perfil, danos un poco de contexto de quién es él. Hugo Aguilar Ortiz pasó de ser un funcionario poco conocido en el gobierno federal a ser el candidato ministro más votado en la reciente elección judicial. Y por eso obtuvo la presidencia de la Corte, que será por los 2 primeros años. Un dato, Yared, que me pareció muy relevante del perfil que publicaste en Estudios en Expansión Política, que por cierto, les vamos a dejar el link en la descripción del episodio, es que casi obtiene los mismos votos que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, con 6.1 millones de votos. Pero a ver, hablemos de quién es él y de dónde viene. Así es, Maínez le ganó por 100,000 votos. Pero pues es una elección presidencial con toda la promoción que hay. Pero vamos a ver el perfil de Hugo Ortiz. Él es de Oaxaca, por lo que lo han comparado muchísimo con Benito Juárez. Es abogado y tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Además, hay cierta cercanía con Morena. Fue coordinador en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También en esa época coordinó las consultas indígenas para la construcción del Tren Maya, por lo que actualmente hay muchísimas críticas hacia él por no haber informado a las comunidades del daño ambiental que causaría esta obra. Otra tarea de la que se encargó Hugo Aguilar fue de operar el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, impulsado por el gobierno de López Obrador, pero por esta acción también recibió muchísimas críticas el próximo presidente de la Corte,
porque no tomó en cuenta la opinión de los integrantes de este pueblo. Yaret, solo recordar un dato que de pronto se nos puede ir de la cabeza y que es muy significativo en ese momento, porque las dudas en la elección judicial se dan alrededor de un partido, de Morena, que a principios del sexenio pasado, en el 2018, aprobó elevar a delito grave el fraude electoral. Si bien se refería al uso de programas sociales con fines electorales, lo que quiero decir es que este tema siempre ha estado en la agenda de Morena, es decir, siempre ha tratado de evitar que se les vincule con cualquier fraude electoral. Lo que han significado los fraudes electorales en nuestro país. Ha sido México uno de los países con más fraudes electorales en el mundo, y eso es lo que defendieron ahora los conservadores. Pero ayúdenos a entender de dónde viene esto del fantasma del fraude electoral y por qué nos ha marcado tanto como país y en nuestra democracia. El fantasma del fraude electoral siempre ha estado en el país. Si recuerdan la caída del sistema, esa vez en 1988, cuando se elegiría al próximo presidente y se vislumbraba que hubiera una alternancia política, porque el PRI había ganado ya el poder por más de 50 años. En esa ocasión teníamos a 3 candidatos, a Manuel Cloutier por el PAN, a Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Nacional y a Carlos Salinas de Gortari por el PRI. En esa ocasión se veía que iba a ganar otro partido que no fuera el PRI, pero en la noche del 6 de julio de 1988 salió Manuel Bartlett Díaz a decir que se había caído el sistema. Minutos después, salió a decirnos que había ganado el priista Carlos Salinas de Gortari. A ver, Manuel Bartlett, el que hoy es parte de la llamada Cuarta Transformación, ¿no? Pero me parece que es importante, Yaret, contextualizar que a partir de este momento vinieron las grandes reformas electorales que hemos tenido en el país y que, en resumen, están hechas para que ya no haya fraudes electorales. Han habido varias reformas electorales que nos han llevado a lo que tenemos ahora, ¿no? A este INE autónomo. Pero para llegar a ello, hubieron varios cambios a la Constitución. Uno de ellos fue en 1990, cuando se crea el IFE, este órgano que antecedió al INE. Pero en esa ocasión, el IFE era todavía encabezado por el secretario de Gobernación. Años después, 6 años después, hasta 1996, le dan a la autonomía al IFE. Ya después, hasta 2014, tenemos a este órgano que conocemos, que es el INE, y que realiza y lleva a cabo todo el proceso electoral. Yaret, muchísimas gracias por estar aquí hoy en este podcast. Muchísimas gracias a ti, Mariel, por invitarme. Bueno, y ya conocidas las irregularidades que se presentaron en la elección judicial, y para ayudarnos a entender los escenarios que vienen, invitamos a una charla a Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, y Alonso Cepeda, de la organización Defensores, quienes han puesto el dedo en la llaga, primero en los candidatos cuestionados, muchos de ellos lamentablemente ganaron, y ahora han sido parte de las organizaciones que buscan impugnar la elección. Bienvenidos a ambos. Arturo y Alonso, a ver, yo primero les pediría a los dos un comentario muy breve de cómo vieron la validación del INE a la elección. ¿Perdió la oportunidad de tener una postura mucho más firme frente a las irregularidades vistas y habladas en el Consejo General? Mira, honestamente, desde mi punto de vista, Mariel, Alonso, yo creo que fue una postura muy valiente de los consejeros y las consejeras. Es algo que nunca se había visto en el INE, nunca se había planteado no validar una elección, ojo, porque es importante desde el punto fino la postura del consejero Castillo. No planteó anular porque el INE no tiene facultad para anular. Él planteó no validar la elección y dejar que el INE, el Tribunal Electoral, se pronunciara. Y yo creo que eso es lo valioso en una votación sumamente dividida, porque fue 6 a favor de validar y 5 en contra de validar, o más bien a favor de no validar. Creo que por primera vez en la historia en el INE se señaló no solo que hubo irregularidades, sino que estas irregularidades impactaban en la elección y daban para no validar. En algunas ocasiones se ha planteado algunas irregularidades, siempre se ha dicho que son de hechos o temas aislados, que no tienen ese impacto. Aquí no, aquí 5 consejerías, consejeros, consejeras, sí dieron datos muy importantes, muy contundentes y dieron elementos para no validar. Creo que desde ese punto de vista es valioso y es valiente que haya esto en el INE, y es una muestra de lo importante que es que los órganos colegiados tengan diferentes visiones, diferentes puntos de vista y diferentes enfoques, y no que todos estén alineados al mismo lado, por decirlo, porque nos hacen notar estas cosas. Ahorita que estamos justo en la renovación de órganos colegiados como es la Corte, la Sala Superior, el Tribunal de Disciplina,
y que vendrán otros, es importantísimo siempre tener posturas distintas, encontradas, porque te hace notar este tipo de cosas que en otro escenario no hubiera pasado si todos estuvieran alineados hacia el mismo lado. Y yo creo que desde ese punto de vista, a mí me parece que sí es muy valioso lo que pasó en el INE, y más allá de una oportunidad perdida, creo que fue un señalamiento claro y oportuno por parte de 5 consejerías. ¿Tú cómo lo estás viendo, Alonso? ¿Cómo lo viste? Mira, yo creo que concuerdo con Arturo, yo no creo que sea una oportunidad perdida. A mí me llama la atención que podemos decir que en realidad fueron 6 los consejeros que dijeron que había irregularidades, solo que al final son 5 los que consideran que esas irregularidades eran suficientes. O sea, a mí Carla ese Humphrey, punto... ¿no? Exactamente, a mí me parece muy importante el voto de Carla Humphrey, considerando que pues ella incluso ha sido la voz que ha impulsado bajar a varios de los candidatos. O sea, ella misma reconocía que había candidatos inelegibles. A mí me hubiera encantado pues que su voto hubiera sido igual en el sentido de los 5 que decían la no validez, ¿no? Creo también que hubiéramos estado en una situación pues incómoda si se hubiera declarado la no validez, porque pues como dice Arturo, hasta este momento nunca había sucedido. Hubiera sido un escenario que a lo mejor hubiera generado demasiada inestabilidad y que no necesariamente se hubiera sostenido últimamente ante el Tribunal Electoral. Entonces, pues a mí me parece que fue un buen ejercicio precisamente el que hubiera estas voces como disidentes de lo que todos esperábamos. Creo que le da además fuerza a las impugnaciones que estarán llegando al Tribunal Electoral, porque al final, pues estos consejeros dieron, digamos, argumentos desde el órgano técnico que está encargado de la organización de la elección. Y yo creo que eso no es poco, ¿no? Al final, si ese órgano es el que reconoce que hay razones para invalidar pues la elección judicial, yo creo que eso es muy valioso para aquellos candidatos que están presentando impugnaciones. Entonces, a mí me parece un buen ejercicio también un poco como para empezar a observar qué sucede cuando pues desde el INE se empieza a plantear que hay irregularidades para declarar la no validez de una elección. Pero Arturo, entonces, ¿en dónde estamos parados? Ayúdanos a entender esto. ¿Qué sigue para el INE? Y entonces la cancha de una anulación o no está ya en la cancha del Tribunal Electoral. Viene un proceso de fiscalización con mucha relevancia por parte, sobre todo para el tema de los acordeones, pero a ver, ¿se podrá saber quién pagó o no la producción y la distribución? ¿O realmente eso quedará siempre ahí como duda? Bueno, yo creo que estamos parados ya en una etapa en la cual el INE está en el proceso de validar todas las elecciones en conjunto. Va poco a poco. Hay que recordar, cada una de las elecciones es distinta. Hay una elección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una elección al Tribunal de Disciplina, una elección a la Sala Superior del Tribunal Electoral, 5 elecciones diferentes a las salas regionales y todas las elecciones de magistraturas y de circuito y jueces de distrito, porque son diferentes, no las podemos englobar, y eso cuenta para las impugnaciones. Estamos parados en un escenario en el que la pelota ya está en la cancha del tribunal nuevamente, ojo, y en algunos casos de la Suprema Corte de Justicia. Ahorita te digo por qué. Porque se han presentado impugnaciones y seguramente se van a seguir presentando algunas más dentro de los plazos que establece la ley, y es la Sala Superior del Tribunal quien tendrá que resolverlos. Digo la excepción de la Suprema Corte de Justicia porque también se impugnó ya la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de las salas regionales, y estas son las que tiene que conocer la Suprema Corte de Justicia. Digo, el tribunal no puede conocer de sus propias validez de las elecciones. ¿Qué es lo que se va a saber o no? La verdad, aquí vamos a ver si el tribunal tiene ganas, tiene el ánimo de hacer un buen trabajo o no. Honestamente tenemos pocas esperanzas, y más después de haber visto lo de 2024, en donde dijeron no hubo violencia, no hubo intervención de servidores públicos, el presidente se portó de maravilla y todo lo hizo bien. Difícilmente se ve que ahora pase distinto, pero a lo mejor la luz de la democracia los ilumina a la mera hora y tienen ahí una revelación especial y dicen lo contrario. El tema de los acordeones, la verdad es que lo que todo el mundo dice es, bueno, ¿y cómo demuestras que vienen del gobierno?
difícilmente van a traer el sello del gobierno o van a decir atrás made by Presidencia de la República o by no seamos ingenuos. Del bienestar, justo, exacto, es una mala práctica, pero hay que hilar algunas cosas en las cuales esto se llama técnicamente adminicular pruebas, juntar pruebas, y es evidente que vienen del gobierno, ¿no? Son candidaturas que en muchos momentos públicamente diferentes actores del gobierno dijeron que las iban a apoyar, son las mismas en todos los acordeones, se dicen las demandas, lo dijeron los consejeros, hay más de un 80% de coincidencias entre quienes aparecen en los acordeones y quienes resultaron ganadores. Posteriormente, además, varios de los funcionarios del gobierno y del legislativo han justificado los acordeones y han dicho que qué tienen de malo y que sí, incluso han criticado la oposición por no haberse metido en la elección. La verdad es que a confesión de parte, pues, ¿qué es lo que le pides? Y eso es lo que se tiene que reunir. O sea, 1 más 1 más 1 más 1, pues va dando 11, ¿no? O 9 en este caso, más bien, que son los ministros. Y ahí es en donde decimos, pues no seamos ingenuos. Alonso, justamente siguiendo con el tema de los acordeones, toda la elaboración y el uso masivo que dañó la equidad de la contienda, lo han dicho los propios consejeros, estos 5 que hablamos. Ustedes están pidiendo la nulidad de ministros de la Suprema Corte, de magistrados de la Sala Superior y del Tribunal Electoral. Pero a ver, nuevamente siguiendo un poco el hilo que traía Arturo, ¿de verdad se puede derivar en una anulación? ¿Qué tan difícil ven el panorama? Digo, sé que hay que meter las impugnaciones, no se puede uno quedar con los brazos cruzados, pero de verdad, ¿cuál es, el panorama que se tiene sobre esto? Pues a ver, de manera jurídica da para que se declare la nulidad de las elecciones. Estas 3 elecciones, que es Suprema Corte, Sala Superior, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, son nacionales. Es decir, lo que se tiene que probar es que hay, una determinancia en cuanto a que los ganadores, pues ganaron por estas irregularidades en la mayoría de las entidades federativas, ¿no? Entonces, jurídicamente hablando, pues está aprobado, vimos los acordeones en todas partes, se vio la movilización en Ciudad de México, en Nuevo León, incluso Nuevo León con un gobierno contrario al oficial. Entonces, por ese lado, sí hay elementos para que se declara la nulidad. Obviamente, en los hechos, pues vemos sumamente difícil que sea así, ¿no? Tenemos ya evidencia de que el Tribunal Electoral, pues, tiene una inclinación a favorecer al oficialismo y eso, pues, lo ha demostrado ya en muchos ejemplos. ¿Qué es lo que en este caso puede hacer la diferencia? Que, como decía Arturo, la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, puede conocer precisamente de las impugnaciones de la Sala Superior, precisamente porque al tratarse de la Sala Superior del Tribunal Electoral no podría esa misma sala pues resolver algo que define su integración, ¿no? Entonces, el Pleno de la Suprema Corte sí podría tener una oportunidad para pues hacer un pronunciamiento en ese sentido. Si en los hechos ese pronunciamiento se cumpliera o no, pues es un segundo momento, ¿no? Pero sí yo creo que puede haber, cuando menos de esta situación, un regaño, por así decirlo, o una llamada de atención a lo que no está funcionando del modelo de elección judicial. Y yo eso no lo veo tan difícil. Yo creo que sí, sin declarar la nulidad, podría cuando menos reconocerse pues las distintas situaciones que tienen que corregirse para 2027 si es que queremos que estas elecciones sean legítimas, ¿no? Si no quieren que estas elecciones sean legítimas, pues pueden continuar con el modelo actual, pero cuando menos yo creo que sí puede empezar a delinearse lo que sería necesario contrarreformar, pues para que no sigamos teniendo estas situaciones de los acordeones, que las personas no puedan conocer a sus candidatos por la gran cantidad de candidatos que hay, que a su vez eso permita que los comités de selección puedan pues revisar correctamente los perfiles de quienes quieren postularse y que no tengamos luego pues candidatos altamente riesgosos con vínculos con organizaciones criminales o religiosas o partidos políticos o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde tenemos una gran oportunidad y donde además se puede encontrar
un espacio para que tanto en la Sala Superior como en la Suprema Corte haya así este llamado de atención. ¿Quedó debilitado el INE, Arturo, en esta elección? Yo creo que el INE queda golpeado, y más que por su propia actuación, por las condiciones bajo las cuales tuvo que llevar a cabo esta elección. Sin duda, condiciones sumamente adversas. Yo creo que se tomaron algunas malas decisiones en el Consejo General, pero principalmente, a mi parecer, el INE tuvo todo en contra para hacer estas elecciones. Poco presupuesto, poco tiempo, no tuvo reglas, una elección inédita, y al final pues es quien tiene que pagar los platos rotos y dar la cara por todo lo mal que se ha hecho en este proceso, como por ejemplo el tema de las listas de candidaturas. Lo tuvo al momento en el que tuvo que depurar las listas, se tardó más de 20 días de hacerlo, y lo ha tenido en esta etapa de calificación de la elección, en la que prácticamente tuvo que volver a revisar todos los requisitos de elegibilidad de los candidatos y las candidatas a juzgados de distrito y a magistraturas de circuito, porque los comités hicieron un trabajo deficiente. Sin duda el INE ha mostrado fracturas nuevamente en su Consejo General, disenso, que me parece que es sano, y que es más sano tenerlo a no tenerlo, pero al final la organización del proceso se llevó a cabo en buenos términos, el servicio profesional electoral funcionó bien, los resultados fluyeron. Creo que tiene cosas que afinar, desde luego, la boleta electoral, el diseño es importantísimo, pero en general creo que está pagando los platos rotos de un pésimo diseño de un proceso electoral que nunca debió ser. ¿Esto, Alonso, siente algún precedente para las futuras elecciones? ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, yo creo que precisamente sí siento un precedente. Se venía mucho hablando de que nuestras elecciones eran tan costosas, pues porque precisamente de otra forma no podrían ser llevadas a cabo. Con esto, pues un poco se está demostrando que la elección más grande y más compleja, pues se logró llevar a cabo con menos presupuesto, con la mitad del presupuesto. Entonces, a mí me preocupa que el precedente sea que, pues para el resto de las elecciones se aplique el mismo criterio, de decir, presupuestalmente hablando, INE, pues ya viste cómo si te las puedes arreglar, y entonces ahora organiza estas otras elecciones también con menos presupuesto, y al final la razón por la que nuestras elecciones son tan costosas, y esto incluso me lo enseñó Arturo en su clase de Derecho Electoral, es porque tenemos un gran sistema electoral que evita precisamente prácticas fraudulentas, ¿no? Cuesta mucho capacitar a las personas, cuesta mucho tener casillas en todo el país, es un país gigantesco, tenemos zonas rurales que son de difícil acceso, entonces todo eso cuesta. Obviamente, pues cuando se reduce el presupuesto, las garantías que tenemos para la certeza de las elecciones pues empiezan a verse reducidas. Tenemos menos urnas, tenemos menos facilitadores para el día de la elección. Entonces, a mí lo que más me preocupa sería que digamos, criterio presupuestal pues sea aplicado de ahora en adelante, porque pues cualquiera podría decir que sí se puede, ¿no? Entonces, efectivamente coincido con Arturo, quienes estarán pagando el precio pues es el INE, ¿no? Si lo hubieran hecho bien, de todas formas había un precio, si lo hicieron mal, de todas formas había un precio, o sea, no había un escenario en el que el INE pudiera salir salvado de esta situación. Yo creo que el argumento pues, era precisamente en una reducción presupuestal, y seguramente también vendrá una reforma política, digamos, de la mano de esta situación y pretexto de esta situación. Yo creo que sí habrá ajustes en el INE para que pues, se adecúen a este modelo de Estado, que pues, el único órgano que falta, digamos, de ajustar a este nuevo modelo pues sería el Instituto Nacional Electoral. A ver, lo que nos dejaron esas elecciones es de que no hemos revisado qué sucedió en las elecciones locales, pero por algo que hemos dado, digamos que por encimita de la revisión, bueno, vemos que los partidos estuvieron metidos, sí estuvieron metidos en la elección. Hablo de todos, porque cada uno tiene un gobierno, y también en los gobiernos locales se vio la mano de gobernadores, de los gobiernos. Tenemos elecciones como las de Coahuila, ¿no? Donde, bueno, hubo ahí toda una simulación, quedaron los mismos, bueno, en fin, el gobierno estuvo metido, los partidos estuvieron metidos, y Arturo, lo que ustedes decían, se bajan los controles,
electorales, los controles de vigilancia, la participación de la ciudadanía, y suceden estas cosas, ¿no? Sucede lo que estamos viendo. Es decir, ¿cómo hacer para que evidentemente no vaya a haber una reforma electoral que quite todo esto de las elecciones ordinarias incluso, sino que más bien nos encaminemos a que si ya tenemos las elecciones judiciales, más bien las elecciones judiciales se encaminen a lo que son las elecciones ordinarias y tengamos los controles necesarios para que la ciudadanía, para que se haga otro tipo de campañas y otro tipo de procesos electorales también en estas elecciones judiciales, si ya estamos metidos aquí, evidentemente. Yo creo que esto es lo más grave, Mariel, y Alonso creo que lo dijo muy bien, y por eso decidimos impugnar y decidimos dar la batalla. Porque lo grave de todo esto es que empecemos a bajar cada vez más el estándar de las elecciones y empecemos a tolerar y a ver como una celebración las malas prácticas, la incidencia del dinero público, la incidencia de los servidores públicos, la falta de condiciones de equidad, la falta de certeza, el que no haya libertad en el voto y que desde el oficialismo induzcan al voto a millones y millones de personas. Creo que esto es lo que más preocupa, que lejos de decir, sí, fueron unas elecciones complejas, fueron unas elecciones que representaron muchos retos y no fueron unas elecciones de la calidad deseada, que se festeje y se celebre diciendo que fue un proceso electoral ejemplar. Creo que eso es muy peligroso. Ya vivimos en 2024 unas elecciones de no buena calidad, unas elecciones con uso millonario de recursos públicos, con campañas anticipadas, con la intervención constante del presidente de la República y de servidores públicos, de los gobernadores. Si bien el resultado fue sumamente abultado y eso disipó un poco estas irregularidades, creo que ahora se suma a estas irregularidades la bajísima participación ciudadana, que es algo que no podemos omitir y no podemos dejar de lado, por más de que le quieran echar la culpa a la oposición, a los que llamaron a no votar, a todos los que quieran. Lo cierto es que no podemos normalizar este tipo de elecciones. Yo me acuerdo muy bien, y digo muy rápido, hace unos años criticábamos mucho las elecciones en Nicaragua, en Venezuela, porque eran procesos electivos, sí, pero no democráticos. No había oposición, la autoridad electoral era totalmente parcial, no había universalidad del voto, no había candidatos opositores, no se permitían el registro de partidos políticos. Si empezamos a normalizar las elecciones así, estamos a unos cuantos pasos de llegar a este tipo de elecciones que pues son procesos comiciales en los que se llama a la ciudadanía a votar, sí, pero realmente no son procesos democráticos. ¿Cuáles serían las cosas urgentes que se deberían cambiar de cara a las elecciones del 2027? Yo creo que lo primero que tendría que hacerse sería reconocer que las elecciones cuestan, ¿no? Y en ese sentido permitir que el INE tenga cuando menos una mayor proporción de presupuesto público para estas elecciones. En siguiente punto, yo creo que es esencial que se retomen las medidas de vigilancia. En una elección, ordinaria, son los partidos los que se revisan a ellos mutuamente. En una elección judicial no había partidos, entonces no había quien revisara que precisamente en las casillas no hubiera irregularidades. Tenemos un diseño para este tipo de situaciones en las que no hay partidos, como en las candidaturas independientes, en las que se permite que los candidatos registren a sus representantes de casilla con cierto tiempo y tal, para que precisamente haya alguien ese día de la jornada en las casillas, pues avisando o revisando qué es lo que va sucediendo y que eso sea, conforme a la ley. Yo creo que lo más importante y lo que urge es que se permita también que los partidos, si bien no postulen candidatos y no se involucren en la promoción de las candidaturas y demás, pues al final esos partidos son los que tienen una función de vigilancia en general del sistema electoral. Yo creo que todavía podrían esos partidos seguir revisando, por ejemplo, el padrón para que no, entren personas que a lo mejor ya deberían de ser dadas de baja y demás. O sea, existen muchos procesos dentro de una elección que en los que se involucra un partido como vigilante de esa situación, en los que hoy no están sentados. Tampoco estaban sentados en el Consejo General del INE, precisamente porque pues ellos no tendrían
bajo la lógica de la reforma, voz y voto para decidir los acuerdos del INE. Yo creo que pues, no causa ningún tipo de daño que puedan impugnar. Al final, esa impugnación la revisa un tribunal. Entonces, yo no veo cuál sería la razón de levantarlos de la mesa cuando, pues, si no tienen la razón, pues un tribunal, que además sabemos que es afín al oficialismo, pues podrá plantear las razones por las que cree que no es procedente esa impugnación, pero yo sí creo que es muy importante que se aumenten los mecanismos de vigilancia, y eso se hace sí involucrando a los partidos, sí permitiendo que los candidatos tengan representación en el proceso y sobre todo el día de la jornada y el conteo de los votos. Arturo, pero ¿qué hacemos con los acordeones? Es decir, es prácticamente imposible elegir que una persona se aprenda 34, 37 candidatos y que los lleve en la memoria para poder llegar a esas boletas tan complejas. O sea, tendríamos que revisar todo el diseño y cómo se hace, cómo llegar a elegir a tantas personas, porque pues es prácticamente imposible. No estoy, a ver, con esto no estoy diciendo que esté bien que se usen los acordeones no orgánicos, ¿no? Pero es que es imposible que una persona vaya a una casilla teniendo a tantas personas elegir y teniendo que escudriñar, pues, cientos de perfiles para poder elegir a las personas. Sin duda, lo primero que se tiene que revisar es el diseño de la elección. Estas elecciones con tantas candidaturas, con tantos cargos, creo que no son deseables. La misma OEA, la Misión de Observación Electoral, lo señaló. Las elecciones concurrentes con tantos puestos no son idóneas. Se recomienda que se revise eso. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo, y aquí sí es importante decirlo, Mariel, me parece que los acordeones en sí mismo no están mal. Sí es una elección en la que necesitas ayuda porque no te vas a aprender esos nombres. Lo que está mal es cómo se difundieron y de dónde vienen. Es decir, que sean el mismo acordeón por millones en todo el país, que haya sido difundido desde canales oficiales y hecho a partir de recursos públicos, lo cual, insisto, pues no tenemos una prueba plena, pero todo indica que vienen de ahí. Digo, casualmente, las 3 ministras que eran apoyadas por el oficialismo estaban en ese acordeón. Digamos, por decirte una cosa, casualmente fue el que tuvo mayor alcance a nivel nacional. Muchas cosas en ese sentido, y sí creo que esto es algo que pues no debemos de tolerar, porque nuevamente no es nada más un tema que se requiera esta ayuda o que se requiera este apoyo. Es un tema en el cual el acordeón es un indicativo de que se está coaccionando el voto desde el oficialismo y con recursos públicos, y eso es grave porque entonces no tenemos libertad del voto. Pues Alonso y Arturo, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Seguiremos pues las impugnaciones, a ver hasta dónde terminan y qué precedente sientan evidentemente para esta elección, pero por lo pronto les agradecemos muchísimo el que hayan estado este día con nosotros. No sabemos en qué terminarán las impugnaciones y cuánto tiempo llevarán. Lo que sí sabemos es que el 1 de septiembre los ganadores de la elección tomarán protesta e iniciarán una nueva época para el Poder Judicial. Tampoco sabemos si mejor o peor, pero sí bajo sospecha de una elección donde se experimentó con la democracia que por más de 30 años se construyó en el país. Ya lo estaremos analizando. Muchas gracias a Arturo Espinosa Silis, a Alonso Cepeda y a Yaret de la Rosa por ayudarnos a dimensionar lo que costará a nuestra democracia esta elección judicial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se podrá sancionar y corregir lo vivido en estas elecciones o que será precedente para las que están por venir? Déjennos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan y si les gustó este episodio, compártanlo y activen las notificaciones. Gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de Política y Otros Datos. Gracias a María Roqueñí por su asistencia en la producción. Y gracias a Leo Luna y a Mónica Alfaro por la producción de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y Otros Datos es un podcast de Expansión.